en un tiempo pues especialmente crítico, si pensamos en esta situación sanitaria que tanto alarma. Me refiero obviamente al coronavirus, que nos lleva a tener y adoptar una serie de medidas básicas de precaución para promover esa contención reforzada, como ahora se denomina. Entre ellas el saludo, que yo he visto a algunos responsables políticos que no tienen en cuenta, pero parece que es una medida muy sencilla y de alguna manera pues nosotros procuramos adoptar, porque ciertamente pues impide ese contagio en cierto modo, ¿no? Junto con otras medidas como el lavado de manos, según se dice, y demás. De hecho, pues nos estamos planteando la posibilidad de cerrar nuestra actividad sociocultural, no en este acto obviamente, pero en los próximos días tendremos que tomar esta decisión, a semejanza de lo que han hecho otras casas regionales madrileñas y también otras instituciones. Entonces la cuestión hemos de tenerla muy presente, porque la cuestión es importante, como es bien sabido. Bueno, muchas gracias por la comprensión de todos y nos queremos mucho. Perdón, por favor, nos queremos mucho y precisamente porque nos queremos es que adoptamos esta medida y hemos evitado el saludo, los besos, según algunas recomendaciones que hemos escuchado, por lo menos en mi caso. Cada uno es libre, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Muchas gracias a todos, es una verdadera satisfacción este acto que nos congrega. Saludamos a todas las personas, a aquellos que nos visitan por primera vez, a los habituales, entre los que distinguimos pues compañeros de la Junta Directiva, miembros del Consejo Superior, también Manzanas de Oro, Manolo Linares, aquí presente, muchas gracias por venir, esperemos que estéis todos bien. Está el Padre Ángel, por favor, que casi me olvido, aunque le acabo de saludar en el despacho, que es también pues un icono en muchos aspectos de esa labor humanitaria que realiza, ejemplar. Muchas gracias, Padre Ángel, el Premio Príncipe de Asturias, Manzana de Oro, por supuesto, Asturiano Universal y todos los títulos. Muchas gracias igual a Rafael Orto Lobo, Manzana de Oro, miembro del Consejo Superior, que tanto nos apoya y tanto nos estimula. No sé si podremos seguirte a tu ritmo, pero lo vamos a intentar, sobre todo por las buenas ideas que tienes. Ojalá que se vayan materializando por el bien de esta embajada de Asturias en Madrid, que es una embajada reforzada y ahora mismo la única que tenemos como representación de nuestra querida tierrina. Bueno, pues muchas gracias, presidente adjunto Andrés Menéndez. No sé si me olvido algún Manzana de Oro. Como decía don Cosme, si alguien no ha sido nombrado, que levante la mano, por favor. Bueno, muchas gracias, porque estamos en un hogar, en una casa entre amigos, y eso es una verdadera satisfacción. Y para mí como presidente pues es todo un honor dirigirles estas palabras y recibiros en este acto que es a un tiempo solemne y entrañable de entrega de la Manzana de Oro, el máximo galardón de este centro asturiano de Madrid. Y por tanto para todos una ocasión de júbilo. Muchas gracias, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa. Empiezo por Andrés Menéndez en el extremo de la izquierda, presidente adjunto, un gran apoyo personal e institucional. A mi izquierda está el presentador, a quien ahora me dedicaré unas palabras más detenidas, don José María de Juana. A mi derecha, obviamente, el homenajeado, flamante Manzana de Oro, que lo será en unos minutos, don Javier de Montini, y a su derecha nuestra secretaria general, doña Pilar Riesco, que es una persona muy polivalente y muy valiosa desde ya hace unas cuantas décadas. Posteriormente leeremos también unas adhesiones de personas que tenían mucho deseo de acompañarnos en el acto y que no ha sido posible por distintos motivos. La nuestra es una tierrina de bellos tesoros, entre ellos sus frutos como la manzana,
esta tarde nos reunimos para celebrar este rito de entrega de la manzana de oro, que es símbolo de belleza, de gratitud, de profunda admiración, de afecto, de resplandor que a todos nos llena. Entregamos la manzana de oro, merecida manzana, a don Javier de Montini, destacado periodista español especializado en crónica social. Enhorabuena, Javier, porque sin duda es un galardón muy merecido. Y en atrevida clave poética, pues espero sabrán disculpar, pero ahora ya saben ustedes que Asturias, no Oviedo, sino Asturias es capital mundial de la poesía. Ha sido pues un título en gran medida promovido, muy aceptado por Graciano García. Y por tanto, pues vamos a decir unos versos. Manzana de fértil pomarada, preciada manzana cultivada en un Edén, del árbol cariñosamente separada, manzanina rica, manzanina bella, ay, manzana sana, ay, manzana buena, qué gusto mirarte, qué alegría tenerte, qué placer comerte, manzanina de oro, refulgente y fina, lauro del virtuoso, en el corazón prendida, dorada perla del manzano, manzana sin bocado ni pecado, del centro asturiano, hermoso fruto áureo. Y siguiendo nuestra costumbre, como acabo de adelantar, voy a presentar brevemente, quizá demasiado brevemente, espero que me disculpes por ese carácter sintético, al presentador, don José María de Juan, que es de San Sebastián, periodista de larga y fecunda trayectoria, al menos desde los años 60. Ha sido redactor jefe de sección, redactor jefe, columnista, subdirector y director de diferentes medios de comunicación, sobre todo medios periodísticos regionales y también nacionales, tanto en diarios como en semanarios. Y cito algunos: Faro de Vigo, Diario de Las Palmas, La Provincia, Nueva Rioja, Madrid, Mundo Joven, 10 Minutos, El Semanal, Cambio 16, Ya. En radio también ha sido colaborador, especialmente de Radio Popular de Madrid, de Canal Sur Radio, y en el programa Buenos Días de Radio Nacional de España, creo que con Carlos Herrera. Publicó incluso hace 16 años aproximadamente, en la esfera de los libros, un libro titulado Usted lo dijo en Buenos Días. Y nosotros lo decimos y lo hacemos hoy, 10 de marzo de 2020, porque deseamos que sean buenas tardes, buenas noches. De manera que, sin más, tiene la palabra don José María de Juana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, por estas palabras, y he de empezar diciendo que es todo un honor para mí intervenir en este acto en el que se va a hacer entrega a Javier de Montini del máximo galardón que concede el Centro Asturiano de Madrid, es decir, la Manzana de Oro, y en atención a sus muchos méritos alcanzados en su vida profesional y a su asturianía presente a lo largo de toda su vida. Y es un honor para mí estar aquí, lo acabo de decir, por el hecho de tomar la palabra en este centro que preside don Valentín Martínez Otero. He de confesarles que me emociona hablar a todos ustedes, asturianos en su mayoría, porque mi amor por Asturias y mi agradecimiento a esa tierra, como luego les contaré, es grande, muy grande. El otro motivo que me llena de orgullo en estos momentos es el de poder hablarles de Javier de Montini o de Enrique Suero Llera, como así figura en su DNI, pero el seudónimo se ha comido a su nombre verdadero. Nadie sabe quién es Enrique Suero Llera y sí, miles de españoles saben quién es Javier de Montini. Hace poco más de un mes fue el propio Javier quien me llamó para decirme que quería que le presentara en este acto. Me resistí, porque pensé que habrá en Madrid decenas
de personas con más méritos que yo para realizar su semblanza, pero no podía negarme. Javier, con su sola presencia, me trae recuerdos de su Carrandi natal, de Colunga, de Lastres, de las playas de la isla, la Griega, el Mirador del Fito, qué sé yo, de una Asturias que yo pateé en su momento. Creo que él y yo nos conocemos desde hace 56 años. Sabía de su existencia desde años antes. Ambos hemos ejercido el periodismo a tiempo completo y hemos coincidido en decenas y decenas de informaciones para medios que estaban en competencia entre sí, pero entre Javier y yo nunca hubo rivalidades. Nos respetábamos, éramos amigos y punto. En mi vida entré el nombre de Javier Montini a comienzos de 1964. Yo, como ha dicho el presidente, que soy de San Sebastián, pero trabajaba por entonces en la redacción del diario Faro de Vigo, periódico que dirigía Manuel González Cerezales, marido que fue de la gran novelista Carmen Laforet. Don Manuel me enseñó mucho y gracias a ello, un buen día, el consejero delegado de la empresa, José Ladio Amado de Lema, me llamó a su despacho y me dijo que contaba conmigo para la redacción del periódico La Voz de Asturias de Oviedo, que la empresa Faro de Vigo acababa de comprar. La Voz de Asturias de Oviedo era un periódico importante, pero tenía la competencia fuerte y directa de La Nueva España, periódico del movimiento, y eso significaba que tenía mayor poder económico y el amparo del régimen a quien servía. La Voz no tenía más remedio que luchar contra el diario del movimiento, ofreciendo más noticias, más exclusivas, mejor información. En definitiva, trabajar más a fondo. Había un tercer diario en Oviedo que era Región, pero era vespertino, lo cual quiere decir que cada mañana en el kiosco la competencia estaba entre La Nueva España y La Voz de Asturias. Y debido a esa tonta rivalidad entre Oviedo y Gijón, hacía que la prensa ovetense no tuviera trascendencia en Gijón y por lo mismo el diario gijonés, El Comercio, no entraba en Oviedo. Por entonces había fallecido el director de La Voz de Asturias, Roberto Velázquez Riera, y la nueva empresa designó como director del diario a quien hasta entonces ostentaba el puesto de redactor jefe en Vigo, José Díaz Jácome. Le enviaron a Oviedo como director y a mí a su lado. Era Oviedo una ciudad en la que nunca había puesto mis pies, ni tampoco en Asturias. Y desembarcaba en la calle Gil de Haz, la sede del diario, como redactor de confianza de la nueva empresa. Y tenía yo entonces 23 años. No podían nombrarme redactor jefe porque el periódico ya contaba con uno. Se trataba de una muy buena persona, Manolo Paredes, pero era muy mayor y se había formado en otros tiempos periodísticos. Ni siquiera sabía escribir a máquina, lo hacía a mano. Era otra época. Con eso está dicho todo. Mi tarea era la de ejercer de modo encubierto de redactor jefe, sin serlo, y sin crear problemas con los redactores, quienes nos recibieron poco menos que como gallegos invasores. Fue por entonces cuando me hablaron de un tal Javier de Montini, que había colaborado en La Nueva España, que escribía muy bien, pero que se había marchado a probar fortuna a Madrid. Su nombre salía muy a menudo en nuestras tertulias a la hora del aperitivo en la cafetería Copa, creo que así se llamaba, en la calle Uría, y a la que acudíamos a eso de las 2 de la tarde un grupo de redactores de La Nueva España y de La Voz de Asturias. En teoría éramos rivales, pero en terreno personal nos llevábamos bien. Allí conversábamos de todo. En el grupo, recuerdo, estaba un joven redactor de La Nueva España llamado Graciano García.
y también un tal Diego Carcedo, más Luis Alberto Cepeda y por supuesto el director de todos ellos, Juan Ramón Pérez Las Clotas, un gran profesional. Por parte de La Voz, un chaval que se iniciaba en el periodismo llamado Ramón Sánchez Ocaña. También Esteban Grecietaller, un jovencísimo Guillermo García Alcalde, que luego hizo una gran carrera periodística. En definitiva, un grupo muy interesante. Y de vez en cuando alguien decía en la tertulia del Copa: ¿habéis visto el reportaje que ha publicado Montini en tal publicación? Por entonces Javier colaboraba en la agencia SUNC, que es acrónimo de Servicio Universal de Noticias y Colaboraciones, que ya es nombre pomposo. Una agencia que dirigía mi compañero de estudios de periodismo, Francisco Bermeosolo. En dicha agencia, Javier llegó a ocupar el puesto de redactor jefe. En un viaje que por entonces hice a Madrid, Pachi Bermeosolo nos presentó. Este primer encuentro creo que pudo tener lugar en el año 1964. Es decir, si la memoria no me falla, Javier, tú y yo nos conocemos, como ya lo he dicho hace un rato, desde hace 56 años, que ya es decir. Luego Javier comenzó a trabajar en la agencia EFE. Pasó el tiempo y la vida me llevó a otras partes. Por el amor de una mujer cantó en su momento el asturiano Daniel Candón, conocido como Dani Daniel, con quien tanto Javier como yo mantuvimos un buen trato. Pues les digo, por el amor de una mujer cambió mi vida. Me fui a Las Palmas de Gran Canaria, en donde residía mi novia, hoy mi mujer. Mi planteamiento era el siguiente: si yo vivo en una pensión en Oviedo, también podré vivir en una pensión en Las Palmas y podré estar con mi novia todos los días en lugar de escribirle una carta a diario. Racionamiento bien simple. Eso hice, me fui. Por eso debo hacer una rectificación a la invitación que todos ustedes han recibido para este acto. En ella figuro como exdirector de La Voz de Asturias. No lo fui, como acabo de contar. He dirigido, sí, lo acaba de decir el presidente, otros periódicos y publicaciones semanales, pero no mi querida y entrañable La Voz de Asturias. Abandoné físicamente mi presencia en Asturias, pero mantuve mi amor por su tierra. En la capital Gran Canaria fui redactor del Diario de Las Palmas y luego redactor jefe y más tarde director del diario La Provincia, de la misma ciudad. Precisamente para la redacción de este último periódico hice que la empresa contratara a dos asturianos, al obetense Guillermo García Alcalde y al gijonés José Antonio Rodríguez Canal, que con el tiempo sería concuñado mío. Y en Las Palmas me casé. Como digo, había cambiado mi amor por Asturias por estar junto a mi novia, pero seguí recordando Asturias desde la lejanía, mis viejos reportajes, mis vivencias, la Sidrina, les Faves y toda su gente con la que me sentía muy a gusto e identificado. Ya ven ustedes lo que somos capaces de hacer por el amor de una mujer, como cantaba Dani Daniel. Javier y yo volvimos a reencontrarnos unos pocos años después, calculo que fue sobre el año 1972, cuando él estaba a punto de incorporarse a la revista Lecturas, pero antes había recibido el Premio Azorín de Periodismo por su decidida posición en favor del cine español. Un premio que además de la placa correspondiente llevaba unida una muy buena compensación económica, 40.000 pesetas de las de entonces, un dineral. El premio se lo entregaron en el transcurso de una gala celebrada en el Festival de Cine de San Sebastián. A partir de entonces nuestro trato fue cada vez mayor. Ya éramos amigos. Javier fue ascendiendo en la empresa editorial de Lecturas de la mano de su director Julio Bou-Gibert, un buen periodista y por encima de todo un gran señor, un caballero. Y llegó un día en que Javier fue designado jefe
de la delegación de la revista Lecturas en Madrid. Es decir, él tuvo a sus órdenes a redactores, colaboradores y fotógrafos. Todos ellos, no miento, siempre me hablaron muy bien de su jefe inmediato. En una etapa muy interesante de mi vida, trabajé como reportero por mi cuenta. Me buscaba mis informaciones dentro y fuera de España. Hoy podía estar en Jaén y mañana me iba a la isla de Borneo, como así sucedió. Estos reportajes los publicaba yo en Hola, 10 Minutos, Semana, Gaceta Ilustrada, Cambio 16 y en Lecturas, dada mi relación con el citado Julio Gou, el director. Javier siempre me hablaba, y me sigue hablando, de Asturias, lo cual me agradaba sobremanera porque me recordaba mis vivencias asturianas, una tierra a la que he vuelto en muchas ocasiones. Eso de hablarme de Asturias lo sigue haciendo ahora. Incluso cuando destaca alguien, si es asturiano, Javier me dice confidencialmente: fulanito es asturiano. Y lo hace con una mirada, un golpe en el codo y una sonrisa de complicidad y de felicidad. Que un asturiano haya sido protagonista de un hecho importante significa para Javier casi como levitar de emoción. Para él Asturias está por encima del bien y del mal. Se enorgullece de su condición de asturiano. Y me alegro, y todos nos alegramos. Gracias a nuestra relación, entré a formar parte de la peña periodística Primera Plana, la que concede anualmente los famosos premios Naranja y Limón, peña a la que seguimos perteneciendo. Javier llegó a ser presidente de la misma y andando el tiempo también lo fui yo. Pero quiero resaltar ahora que nuestro querido Javier Montini trabajó en el periodismo de entretenimiento, pero con auténtica seriedad. Es decir, confrontando datos, ofreciendo noticias y siempre mirando el lado bueno de las personas objeto de sus entrevistas o reportajes. El fundador de la revista Hola, don Antonio Sánchez Gómez, dijo un día que su publicación trataba de reflejar la espuma de la vida. Tenía razón. Las revistas de contenido social, que luego se llamaron del Corazón, hablaban de los personajes de actualidad, de sus inquietudes y de sus proyectos, esto es, de sus vidas. Y los entrevistadores, los reporteros, nos dedicábamos algunos, a hablar de todo ello con seriedad y con el máximo respeto. Era un periodismo en el que reflejábamos aspectos del entorno profesional de nuestro entrevistado y también familiar en el caso de que ellos lo autorizaran. Es decir, si sabías, por ejemplo, que un actor famoso tenía relaciones extramatrimoniales con otra mujer, no lo escribías. Era su intimidad. ¿Qué sucedía? Si él lo autorizaba, pues lo decíamos, pero si él prefería que eso estuviera en secreto, nosotros éramos auténticas tumbas, no teníamos por qué contar la vida íntima de cada persona. Bueno, pues los famosos de verdad, gracias a esto, actores, directores de películas, productores de cine, cantantes, realizadores de televisión, todos nos recibían con agrado porque sabían que íbamos en serio. Hubo un gran actor y escritor al que Javier y yo conocimos muy bien y al que tratamos en repetidas ocasiones. Se llamaba Fernando Fernán Gómez. Tenía fama de poseer un genio de 1000 demonios, genio que podía llevarle a extremos de violencia verbal. Mal genio sí que tenía, ¿para qué vamos a negarlo? Pues bien, Javier puede afirmar, como yo, que Fernando Fernán Gómez nos recibía con agrado porque sabía que íbamos en serio, que llevábamos la entrevista preparada, que reflejaríamos exactamente lo que él nos iba a contar. Con Javier lo sé, y conmigo, Fernán Gómez fue siempre un hombre correcto e incluso hasta amable. Ahora bien, para quienes le entrevistaban preguntándoles tonterías, saltaba, se enojaba, se enfurecía
y les mandaba a donde todos ustedes están pensando, pero de modo inmediato y a gritos. Y algo muy importante, los actores, los personajes famosos, no cobraban ni una sola peseta por la entrevista. Javier y yo les llamábamos por teléfono y, sabiendo ellos cómo éramos, nos recibían de inmediato, sin más. Ese periodismo serio de Javier y de unos pocos más que como él nos movíamos en ese mundo casi ha desaparecido. No del todo, casi, mayoritariamente. Sigue, por ejemplo, el hijo de Javier, Enrique, que está aquí asistiendo a este acto, que también trabaja con seriedad. Pero se ha perdido en un 90% la seriedad. Ahora es un periodismo de chismes, de enfrentamientos, de sexo, de historias insustanciales. Y encima cobrando por abrir la boca. ¿Qué ha sucedido? Que los actores y personajes importantes, los de verdad, no quieren ser entrevistados para casi ninguna de esas publicaciones. Ahora los protagonistas son los famosillos de 3 al cuarto que salen en la tele en los innumerables programas basura. Son gentecilla que creen haber llegado a algo alto porque aparecen en la pequeña pantalla y en los papeles impresos. No son conscientes de que dentro de un año nadie se va a acordar de ellos porque otros personajillos les habrán quitado el sitio en los platos de televisión. Y termino. Javier de Montini ha sido un hombre honesto a carta cabal. Ha escrito miles de reportajes y lo ha hecho con brillantez, con corrección y con respeto. Y siempre y a toda hora sintiendo Asturias en su corazón, llevándola muy dentro, proclamando urbi et orbi su asturianía. Por eso considero justo que el Centro Asturiano de Madrid le haya concedido nada menos que la manzana de oro. Enhorabuena, querido Javier, y a todos ustedes y a la dirección de este centro que me ha permitido intervenir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María de Juana, por esta lección que además te vamos a pedir, por favor, que nos la pases en formato Word para publicarla en separata electrónica, para leerla, releerla y difundirla como corresponde. Muchas gracias. Y a continuación, nuestra secretaria general va a leer las adhesiones que tenemos. Buenas tardes. Como son muchas las adhesiones que tenemos hoy, voy a enumerar simplemente a las personas y luego se las daré a Javier para que las tenga él. Nos han escrito diferentes personas como Miguel Ángel Lombardía Canga, Ricardo Gallor, que es coordinador del Foro de Integración Social de esta casa, Joaquín Pichán, José Luis Casal Villanueva, Antonio Trevín, también nos ha mandado un correo electrónico, Carlos de Posada Miranda, otro correo electrónico de Manolo Linares, aunque está aquí presente, la delegada del Gobierno de Asturias, Patricio Huerta, vicepresidente de esta casa, Víctor Mayada. Bueno, pues todos ellos se adhieren al homenaje, le felicitan muy efusivamente. Bueno, pues ahora corresponde entregar la manzana de oro.
muchas gracias, Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, que es nuestro director, nuestro maestro gaitero. Vamos a leer, por favor, el diploma acreditativo. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Javier de Montini por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta casa regional, por su meritoria y brillante trayectoria como periodista especializado en crónica social. Madrid, a 10 de marzo del 2020, firmado por el presidente y por mí. Muy bien. Pues muchas gracias, Pilar, y ahora tiene la palabra don Javier de Montini. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señoras, señores, amigos, la palabra es gracias. Gracias, don Valentín Martínez Otero, por esta manzana de oro que por acuerdo unánime de la Junta Directiva me ha concedido en este Centro Asturiano de Madrid, Casa Regional Decana, ya más que centenaria, fundada el 2 de octubre de 1881, siendo elegido presidente José Posada Herrera. Hace algún tiempo, en 2009, le agradecía yo a otro presidente, Cosme Sordo Obeso, y su equipo, el urogallo especial con mención honorífica que me entregó en este salón Príncipe de Asturias. Y la verdad, nunca pude imaginar que después de aquel homenaje a alguien se le ocurriera volver a repasar mi larga trayectoria en el periodismo buscando méritos bastantes para otorgarme esta manzana de oro, la más alta distinción de este centro asturiano. Me siento muy honrado de ser incorporado a un pomar maravilloso y único en cuyas ramas cuelgan tantas grandes personalidades del mundo social, empresarial, político, cultural, de España, de la España de nuestro tiempo, todas ellas vinculadas a Asturias. Feliz idea de este centro asturiano, la de plantar en 1967, aquí en Madrid, un manzano de manzanas de oro con las que valorar la asturianía. Este año, ese mismo año, 1967, con Félix Fernández de presidente, se festejó la primera cosecha. Jorge Vigón Suero Díaz, Joaquín Alonso Bonet, Ramón Muñoz Bernardo de Quirós, José López Muñiz, José Manuel Mateo de Ros y el entonces joven galán del cine español Arturo Fernández. Uno de ellos, Jorge Vigón, militar con rango de general de brigada y político a quien entrevisté de ministro de Obras Públicas de Franco, era natural de Colunga. Aporto el dato por paisanía, porque yo también soy colungués, nacido el 3 de octubre de 1936 en el lugar pintoresco de Carrandi, séptimo de los 9 hijos habidos por Fermín Suero Estrada y Ángela Llera Reigoso. Bien sabido es que Asturias es paraíso natural, por lo que Carrandi es un rincón de ese paraíso en el que Dios me ha plantado, un privilegio, invitado a disfrutar de la montaña y del mar, del Suede con su pico Pienzu y del Cantábrico, de las playas de Colunga, Lastres, San Juan, la isla y Caravia, e invitado a comer de todos los árboles frutales como hizo con Adán y Eva. De todos sin excluir ninguno. Adán y Eva les prohibió comer de uno, justo en el medio del jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comáis, dijo Dios a Adán y Eva, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Árbol como el que la serpiente tentaría a Eva. No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis, se abrirán los ojos y seréis como el mismo Dios, conocedores del bien y del mal. Un mandato que la mujer incumplió al encontrar aquel árbol tan bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría, que no se resistió a probar el fruto. ¿Ese fruto era una manzana? Pues era un manzano, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La verdad, en el relato del Génesis nada se concreta, por lo que la mordida de Eva a la manzana no pasa de ser una fantasía. De los árboles especiales que cita la Biblia, yo siempre me he inclinado más por la teoría de que el manzano del paraíso no es precisamente el árbol del bien y del mal,
sino el árbol de la vida y de la felicidad. Y eso, felicidad y vida, fueron para mí siempre los pomares plantados e injertados por mi padre en las huertas de la Cepada, las Fuentes, la Pesa y Lucíes, de los que tantas manzanas cogí y comí en mi infancia, a veces subiendo a las ramas más altas para disputar a los mirlos, las maduras y más sabrosas mingán, coloraína o reineta. Pienso en la cara de incredulidad que allá en los cielos pondrá hoy mi padre al verme aquí, en este centro asturiano de Madrid, saboreando a placer una variedad de manzana que él jamás cultivó, la manzana de oro. Cara de incredulidad, digo, que no de asombro, porque oro veía ya él en el color de la sidra al retallar en el vaso, escanciada culín en culín, siempre compartida en tigres y romerías. Y evoco los tigres con emoción, porque fueron mi primera redacción. En ellas precisamente despertó mi curiosidad de periodista. Lo he contado en un artículo, Mi periodismo de sidra, que escribí para la revista de Oviedo Vivir la Sidra, invitado por su directora Carmen Casal. Recuerdo perfectamente los tigres de Carrandi en mi niñez, Casa La Casta, Casa Ramán y Casa Josefa. En los tigres entonces se despachaba de todo, y lógicamente se servía todo tipo de bebidas. La más consumida, la sidra. En torno a unas botellas de sidra, los vecinos de los pueblos, en tertulias realmente informativas, se contaba y comentaba la actualidad local, lo último de las faenas del campo, las haciendas, los mercados, las ferias, los precios, los sucesos, los noviazgos, las bodas, los nacimientos, las muertes y, por descontado, el tiempo, el fútbol y lo que decía la radio, se comentaba. Cuando en 1958 inicié mi colaboración en la Nueva España de Oviedo, que entonces dirigía a su fundador Francisco Arias de Velasco, recuerdo que ya utilizaba el tigre como fuente de noticias. Del tigre de Carrandi, de la cafetería de la esquina de Colunga, de la peluquería Pepe Boella, de la Bula de Lastres, aprovechaba ya la información de mayor relieve e interés, localizaba a los protagonistas, ganaba su confianza para que me facilitaran datos y detalles y construía historias, reportajes, entrevistas y crónicas que pudieran llamar la atención de los lectores. Mi eterna gratitud a Paco Arias de Velasco, histórico director de la Nueva España. Imposible olvidar la cordialidad con la que me abrió su despacho cuando yo, que volvía de la Universidad Pontificia de Salamanca con el bachillerato en teología, me presenté en la redacción ofreciéndole mi colaboración ya en plan profesional. No logré un contrato, pero sí que aceptó que le enviara cosas. Allí cabía, en esas cosas cabía igual una noticia de 10 líneas que un reportaje a doble página, al redactor jefe Juan Ramón Pérez de las Flotas, a quien desde entonces siempre he tenido y tengo por mi gran maestro, y cobraba yo entonces por pieza a 100 pesetas. He tratado después con grandes figuras del periodismo español, Carlos Puyol, Emilio Romero, Carlos Sentís, Carlos Mendo, Manuel Marañón, Xavier Alonso Frío, Aquilino Morcillo, Ansón, Hermida, Amestoy. De todos he aprendido. En periodismo siempre se aprende de los demás. Me tengo por eterno aprendiz. Ahora bien, de quien más aprendí fue de Juan Ramón Pérez de las Flotas en la Nueva España, porque con él descubrí las claves del periodismo. Él me enseñó los secretos de este maravilloso y bendito oficio. Claves y secretos que en adelante facilitarían mi trabajo de colaborador en diarios nacionales como Madrid, Pueblo, Informaciones, Arriba y Ya, y en los grandes semanarios españoles. Muy enriquecedora fue también mi experiencia en agencias, SUM, Servicio Universal de Noticias y Colaboraciones, que citaba ya José María de Fana, Pidesa, Cosmopress y en EFE. En EFE estuve de 1965 a 1972, de donde pasé a Lecturas, Revista Familiar, o si prefieren Rosa o del Corazón. En Lecturas encontré mi sitio. A Lecturas he dedicado casi 34 años de mi vida. Bien puedo decir de que en Lecturas está mi vida. Fui muy feliz en Lecturas. Contratado el 1 de mayo de 1972 por Julio Bou-Gibert como el hombre de Lecturas en Madrid. Y hasta último, de 2006, asumiendo a lo largo del tiempo los altos cargos directivos de la editorial Linsa, sede social en Barcelona,
después multinacional Inside Press, me fue confiando. Altos cargos que desempeñé sin abandonar la calle, convencido de que el trato con los personajes es tan importante o más que el despacho. En el periodismo empecé de reportero y con suerte, porque en los últimos 50 y primeros 60, la Nueva España, con Paco Arias de Velasco y Juan Ramón Pérez de las Cozas, era una verdadera escuela del mejor reporterismo de España, con firmas jóvenes que muy pronto alcanzarían prestigio, éxito y hasta fama en medios distintos. José Luis Balbín, Diego Garcedo, Nacho Artime, Graciano García, Alfonso Calviño, Juan de Lillo y otros. Yo llegué a Madrid, Estación del Norte, el 1 de octubre de 1961. Había celebrado en Carrandi con toda mi familia la fiesta de los mártires San Cosme y San Damián, y tras cobrar las colaboraciones de septiembre del periódico, unas 3.000 pesetas, me subí al tren de Gijón, dispuesto a vivir la escritura en Madrid, un sueño que a mi madre, siempre apegada a la tierra y al ganado, le parecía tremenda locura. Eso sí, no rompí con la Nueva España. Quienes les consulten los primeros años 60 del periódico encontrarán como una página Madrid entrevisto para usted, que Juan Ramón Pérez de las Cozas se inventó para que José Luis Balbín, Alfonso Calviño y yo continuáramos firmando en el periódico, procurando destacar en noticias, temas y personajes, cualquier vinculación con Asturias. Ya en Madrid tuve muy claro desde el primer momento que no podía resignarme a vivir colgado de Asturias y por tanto debía trabajar duro para adentrarme lo antes posible en la vida de la gran ciudad. Tenía que ampliar mi campo de acción consiguiendo entrevistas y realizando reportajes que pudiera vender a cualquier diario o revista nacional e internacional. Empresa difícil, sin duda, pero no hay sueño imposible. Los sueños son, pero si los trabajas y los peleas, terminas por convertirlos en realidades. Trabajar en Madrid, en periodismo, era muy distinto a ejercer la profesión en Asturias. Pues no, rotundamente no. Ningún cambio en el oficio. Solo es distinto el escenario y distintos los personajes para los que abordas para que te cuenten sus historias. Aunque en Madrid me movería en el mundo cultural y muy especialmente en el mundo artístico, no buscaba yo realmente el famoseo. Mi interés iba más por la literatura y el arte. Aprendí a leer en la escuelona. Mi afición a la lectura, soy un joven muy lector, parte de la infancia, de mis años de primaria en la escuela rural de Carrandi, con maestros inolvidables. Siempre que vuelvo a Carrandi me gusta acercarme a la plaza y además de la iglesia de Santa Úrsula contemplo los otros edificios públicos, la escuelina de niñas y la escuelona de niños. Esta vocación de lector que germinó en Carrandi se consolidaría después en los años de estudio de latín y humanidades y filosofía en los seminarios de Valdedios y Oviedo. A título de anécdota y sin el menor resentimiento, les contaré que en una ocasión fui víctima de la censura de la época. Puede que la biblioteca del seminario de Oviedo guarde todavía los ejemplares de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío y Los cipreses creen en Dios de José María Gironella, que un día me fueron requisados sin compensación alguna en la mesita de mi cuarto. A punto estuve de ser expulsado. De Oviedo pasé a Salamanca para estudiar teología en la Universidad Pontificia. Viví 2 años en el Colegio de San Carlos Borromeo. En Salamanca descubrí la belleza de la picaresca siguiendo los pasos de Lazarino y de Tormes. Allí me empapé de la mística de los escritos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y allí me convertí en devoto lector de Miguel de Unamuno. Además de leer, en Salamanca establecí ya contacto con algunos escritores contemporáneos. Conocí personalmente a Camilo José Cela, a quien después frecuentaría en Madrid. Cela, cuando fundó Alfaguara, publicó mi novela corta La piel del diablo. Anteriormente había publicado yo relatos en revistas y el libro El descontento muerde la pina. Con el tiempo, Cela me honraría con su amistad. La noche en la que se le concedió el Nobel de Literatura, fui de los periodistas privilegiados con Manu Leguineche que disfruté hasta la madrugada la gozosa celebración del premio. En Salamanca conocí a un cura de Oviedo, jesuita, cuyas homilías dominicales muy breves
despertaba un interés inusitado en la actualidad, en la intelectualidad y en la universidad, José Luis Martín Vigil. Tal era el éxito de sus homilías que las recogía en libro con ventas sorprendentes. En 1955 se pasó la novela Con la vida sale al encuentro, un relato dirigido a adolescentes jóvenes que enseguida se convirtió en número 1, lo que le animó a continuar en la novela. Con un título que armó mucho jaleo fue Los curas comunistas. En Salamanca conocí también a José Luis Martín Descalzo. Ya había ganado el Café Gijón y el Carmen Martín Gaite, que ya había ganado el Café Gijón con el balneario y se había consagrado en 1956 con la novela Entre visillos, Premio Nadal. Salamanca marcó mi vida. Más exacto, Salamanca cambió mi vida. En los 2 cursos allí vividos vi claro que mi vocación, aparte de la lectura, estaba en la escritura. Publiqué mis primeras colaboraciones en el Adelanto y desde Salamanca envié mis primeros artículos a la Nueva España. Una vez instalado en Madrid, al lado de la Plaza Mayor y muy cerca de la Puerta del Sol, kilómetro 0 de España, trabajé duro para ampliar mis contactos y hacer agenda de contactos con el mundo cultural y de nuevo recurro a la palabra gracias, recordando a 2 personas que desde el primer momento me brindaron su respaldo y su amistad: Juan Antonio Cabezas y Dolores Medio, ambos generosos, ambos entrañables, siempre con palabras de aliento en momentos de desánimo que nunca faltan. Los 2 periodistas, los 2 novelistas y los 2 asturianos. Mis primeros años en Madrid viví de colaboraciones en periódicos. Deseaba, y en aquel momento ya conecté con el mundo de los actores, con Arturo Fernández y demás, José Suárez, pero y ya estaban empezando y eran los galanes del momento. Destacaba también por su belleza una joven como Maribel Condal, natural de Oviedo, a la que los medios presentaban como la Sofía Loren española, y era muy popular como cupletista, actriz y cantante Lilian de Tesis. Firmar en tantas publicaciones como colaborador me llevó a la agencia SUM, Servicio Universal de Noticias y Colaboraciones. Luego acepté trabajar de reportero a porcentaje de ventas en esta agencia como redactor jefe. Dirigía primero a Alfredo Amestoy y a Alexia Televisión Española, Pachi Bernosolo, que había comprado ya la agencia, reorganizó la redacción y me convertí en 1964, como decía Juana, en el redactor jefe, cargo que existía solo conseguir entrevistas. En EFE, a comienzos del verano de 1966, ya padre de 2 hijas que están aquí hoy, y con un montón de letras firmadas por la compra de una vivienda al lado del puente de San Isidro, sobre Manzanares, vi el cielo abierto tras una llamada de la agencia EFE que dirigía Carlos Sentís. Amadeo llamó y a 2 me proponía que a la vuelta de las vacaciones me incorporara a la sección de reportajes y entrevistas. Por vez primera trabajaría a sueldo fijo. Hasta entonces venía cobrando lo que se dice por pieza, o sea, por colaboración publicada, y en sum por un porcentaje de ventas. En la agencia EFE trabajé 6 años con 3 directores: Carlos Sentís, Carlos Méndez y Alejandro Ernesto. Lo que más me interesaba a los diarios era el espectáculo, el cine, el teatro, televisión y televisión, por lo que terminé metido de lleno en el mundo de los famosos, aunque disfruté mucho realizando la serie de entrevistas de deportistas fuera de juego. Me moví por toda España y como enviado especial por Marruecos, Alemania, Francia, Mónaco, Polonia, Puerto Rico, México, Argentina y Perú. En 1972, cuando yo planteaba a EFE que me confiara la responsabilidad de una delegación en algún país de América, fue Julio Bou Gilbert, director de lecturas, quien me vino con una oferta tan tentadora que me era imposible realizar. El 1 de mayo pasé a trabajar con el hombre que más sabía de la prensa del corazón, aparte de Antonio Sánchez Gómez, fundador de Hola, el otro gran sabio del periodismo social y del corazón. Y concluyo como he comentado, con la palabra gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, pongo la voz de Violeta de Parra. Gracias, José María de Juana,
compañero de camino en tantos años de periodismo, por tus palabras de eterno y generoso amigo. Gracias a mis padres y hermanos, de 9 sobrevivimos 2. Gracias a los compañeros de andadura profesional, especialmente al equipo de lecturas, Barcelona y Madrid, Julio Baugiver, Catalina Vidal, Félix Gómez, Antonio Moncayosar, Eliseo Alborrán, Pepe Jiménez y Juan José González. Gracias a mis personajes. He escrito de cientos de personajes, siempre de ellos y sobre ellos, nunca contra ellos. De mi pluma, de mi máquina de escribir o de mi ordenador, jamás ha salido una línea en contra de alguien. Gracias a mis lectores. ¿Qué es un periodista sin lectores? Nada, nadie. Gracias a mis hijos, Coral, Conchita y Enrique Javier, que de críos, sin jamás quejarse, soportaron no pocas noches de monótono tecleo de mi máquina Olimpia, como si fuera la música celestial, y de casados me han dado unos preciosos nietos, Coral, Beatriz, Alfonso y Carlota. Y gracias, mil gracias a mi esposa Coral, el amor de mi vida, siempre a mi lado, aunque a veces sufrió de celos, y confieso que con razón, por mi dedicación total, las 24 horas del día, al hermoso al oficio del periodista. Esta manzana de oro también es tuya, Conchita. Disfrútala y vida y felicidad para todos. Gracias. Preciosas palabras, Javier, muchas gracias. También te las pedimos que nos las envíes cuando puedas por formato Word, por correo electrónico, que las vamos a publicar. Desde luego una lección, igual que también las palabras de José María. Bueno, pues me parece que ahora nos corresponde el cantar un ramo de flores, efectivamente, para la esposa del señor Montino. Adelante, Pilar, si eres tan amable. Pues muchas gracias, enhorabuena Javier, gracias a todos por acompañarnos en este acto, más en el día y el tiempo en el que estamos, es una verdadera satisfacción y por favor ahora todos juntos de pie con una única voz vamos a cantar este himno hermoso de las Asturias Patria Querida. Muchas gracias.